¿Cómo estás, Laura? Muy buen día. Buenos días, buenos días. Laura, con frío ahí, ¿cómo están? Acá también está una mañana bien fría, pero con sol. Está saliendo el sol, está lindo acá en el campo. ¿Y en qué parte del Uruguay estás? Yo estoy en el departamento de Canelones, sobre la costa, hacia el este, a 1 hora de Montevideo y a 1 hora de Punta del Este, en la zona rural, ¿no? Es como un lugar bastante privilegiado porque estamos muy cerca del mar, muy cerca de la ciudad, pero a la vez estamos en el campo, entonces está bárbaro para vivir acá. Bueno, el planteo era sobre la comida, ¿no? La comida en nuestra región, cómo va viajando de un país a otro. Se produce en un lugar quizá parecido al lugar donde vivís, pero se industrializa y consume en otro, ¿no? La producción se basa en agroquímicos para poder garantizar esa producción masiva. Hay una cadena de intermediarios muy grande y mucho derroche de verdura en el medio, ¿no? ¿Qué estamos eligiendo cuando elegimos ese sistema de comercialización? Bueno, en realidad habría que poner un poco de contexto, al menos en Uruguay, que somos 3 millones de habitantes, el 5% de esos habitantes son los productores familiares, que son los que producen la comida que comemos, ¿no? No producen commodities. El resto produce commodities o carne para la exportación. Al tener ese cargo, ese 5% de la población, de tener que producir el alimento para todo el país, además hasta se exporta, tendrían que ser como nuestros héroes de cada día. Pero es todo lo contrario, todas las políticas públicas de estos gobiernos han sido en eliminar este tipo de producción y seguir fomentando la producción agroindustrial de soja o de celulosa. Uruguay cambió muchísimo su forma de comer y su cultura alimentaria por esta transformación del agro. Exportamos un montón de commodities e importamos un montón de comida basura que está ultraprocesada, y teniendo así una consecuencia muy grave tanto en la economía local y la economía de cercanía como en la salud. Entonces esos cambios de paradigma, tanto en el agro como en la economía, repercuten directamente en la salud de los pobladores y en las economías de los países, porque hay que invertir muchísimo dinero luego en salud pública. Lo que relatás que pasa en Uruguay, pasa con las paltas, los cereales y la carne en Chile, pasa con las naranjas y los tomates en Argentina, ¿no? Las naranjas Sí, es el argentinas van a modelo. Valencia y desde allí nos mandan las suyas para acá, es increíble. Sí, es el modelo industrial que pasa en estos países del sur. Nosotros en Slow Food, con todos los países de Cono Sur, uniendo los demás países de Latinoamérica, estamos mapeando la producción familiar y agroecológica, y la repercusión es muy alta, porque en realidad tenemos todavía muchos productores familiares que producen comida fresca y comida nutritiva, y en comparación a nivel mundial somos los que alimentamos el mundo. Producimos alimentos para que coman los europeos, para que coman los asiáticos. Uruguay exporta mucho para China, para Rusia y para la Unión Europea, lo mismo que Argentina y que los demás países de América Latina. Y nosotros tenemos un gran problema de alimentación en nuestros países porque no se toma en cuenta la población local. Es como que somos de segunda, tenemos que comer después los que importamos, que son productos ultraprocesados, la mayor parte realizados con la soja transgénica que también plantamos. Hay un mapa que se llama la República Sojera, donde estamos todos: está Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil como los mayores productores de soja transgénica para todo el mundo, y que eso tiene una carga de agrotóxicos increíble que la estamos recibiendo a diario, tanto nosotros como la naturaleza, como Sí. animales, ríos, todo, ¿no? Pero ¿cómo relacionar este sistema que vos estás describiendo con el desperdicio de alimentos? ¿Por qué el sistema propicia el desperdicio de alimentos en estos niveles que estamos comentando? Porque es en realidad un sistema muy injusto,
es una forma de producir industrialmente todo lo que es alimento, distribuirlo hacia un punto centralizado y de ese punto centralizado venderse. Y toda esa cadena de distribución es la que encarece el alimento. Hay productores, a veces en Uruguay pasa, que no les conviene levantar su producción y mandarla a Montevideo al mercado modelo, porque no le van a pagar casi nada porque le es carísimo el transporte. Y después esa lechuga que tiene que competir con todas las lechugas que vinieron de la misma forma, quizás ni se llega a vender y se tira. Y ahí está todo el problema del desperdicio. Porque tampoco hay una política que distribuya bien la producción, qué es lo que se necesita y que los mercados sean locales. Al tener un sistema de mercados locales no centralizados que distribuye después hacia lo local, sino que del local a lo local, ahí tendríamos menos desperdicio de alimentos. Y cuando el consumidor deja ser solamente pasivo de ir a un supermercado y comprar y nada más, y no tener ni idea de dónde viene ese producto, empieza a ser un consumidor activo que va a un mercado y conversa con el productor, porque es el productor mismo el que está vendiendo ese producto, o es su hijo, o es su pariente que conoce cómo se produce esto. Empezamos a comer diferente, porque entramos a comprender muchas lógicas de producción que la gente no tiene ni idea. Primero de la estacionabilidad, que es algo que tendría que todo el mundo saber, la estacionabilidad de los alimentos, que se tendría que enseñar en la escuela, y después los tiempos de producción. Una cebolla no crece en 2 días, crece en 6 meses. Digo, y la gente no lo tiene en cuenta. Y cuando nosotros compramos una cebolla que viene del otro lado del mundo, y no estamos comprando la nuestra porque queremos comer productos todo el año cuando no se pueden producir todo el año, estamos logrando que un productor familiar se llegue hasta a fundir porque no puede vender su producción y no puede competir con alimentos subvencionados de estados ricos que entran a nuestro país. Y eso el Estado no lo tiene en cuenta. La revista Cítrica sacó un trabajo con una investigación interesante donde apuntan que el traslado de los alimentos es responsable de la crisis climática porque obliga a refrigerar los alimentos, a transportarlos, a producir con agrotóxicos y conservantes para prolongar su vida útil y propicia el desperdicio. La FAO dice que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo no llegan a ser consumidos y la cosa empeora si hablamos de frutas y verduras. Se desperdicia el 45%. Bueno, y el desperdicio de alimento junto a la actividad ganadera propicia el gas metano que genera emisiones de efecto invernadero. Laura Rosano nos acompaña hoy a pensar, es cocinera, cervicera y productora agroecológica de frutos nativos en el Uruguay. Cruz. ¿Qué tal, Laura? Cruz Roax te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te escuchamos recién, hace unos minutos nada más, contar que por momentos sucede que los países importan aquellos alimentos que también producen. Yo me levanto un sábado a la mañana, escucho esto y lo primero que pienso es, tiene que haber algún tipo de lógica, Laura. Me tenés que poder explicar cuál es la lógica de importar algo que yo ya produzco. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Y es la lógica de mercado, te lo van a vender más barato y es más barato porque el otro estado lo está subvencionando. Acá lo que pasa es que la gente tiene como yo decía, el consumidor es demasiado pasivo y lo único que hace es comprar y no preguntarse de dónde viene. Porque a veces, si empezamos a ser consumidores más conscientes y exigir otro tipo de productos, nosotros podemos llegar a tener el poder de cambiar. Por ejemplo, nosotros en Uruguay trabajamos años por el etiquetado de transgénicos obligatorio en los alimentos que vienen a Uruguay, porque la mayoría de los alimentos ultraprocesados vienen de afuera, no tenemos grandes industrias de procesamiento acá, o vienen de Argentina, o vienen de Brasil, o vienen de cualquier otro país europeo, pero la mayoría viene del Mercosur. Y al llegar a etiquetarse este tipo de productos, cambió bastante el consumo en estos productos, ¿no? Porque si vos ves tu carro lleno de productos transgénicos, un poquito te va a sonar y vas a tratar de cambiarlo. Y vas a entrar a exigir otras cosas que no están porque como la gente no las exige, compran lo más barato y lo que viene de afuera.
Y ahora con el etiquetado frontal de exceso en azúcar, sodio y grasa, más todavía. Imagínate, vos llevas un carro de supermercado lleno de etiquetados de transgénicos y exceso en grasa, sodio y aceite. Vos decís, chau, estoy en el horno mal. Y eso, en estos pocos meses que están funcionando los dos tipos de etiquetado, ha habido un cambio bastante grande en el consumo, que la industria, por supuesto, enseguida protestó y trató de boicotear todo lo posible este etiquetado. Y a veces una de las presiones más grandes la hace la Cámara de Industria Argentina. Mira vos. Ahora, esto, para poder entender este entramado, si se quiere, cuando decimos que el productor, el pequeño productor, los pequeños o medianos productores son los desfavorecidos en esta cadena, ¿cómo podemos entenderlo, Laura? ¿Cómo podemos entenderlo bien, liso, llano? ¿Por qué son los desfavorecidos? Bueno, primero porque su producto no se le paga lo que se le tendría que pagar. El productor tiene que negociar siempre con el comendador, ¿viste? Es el que lleva la producción a los mercados centrales, porque son ellos los que tienen el camión para trasladar todo ese alimento y son ellos los que hacen la plata en sí. Entonces, el poder de decidir cuánto cuesta su producto no lo tiene el productor, sino lo tiene el revendedor. Si las políticas públicas fueran dirigidas, acá en Canelones se hicieron bastante trabajo en ese sentido en la parte de desarrollo rural de la Intendencia, de promocionar y financiar mercados locales, cerca de donde están los productores y cerca de las ciudades tipo Atlántida, que es una ciudad costera muy turística, tanto para los uruguayos como para argentinos, que está cerca de una zona rural productiva de pequeños productores, armar mercados de cercanía, donde los productores mismos son los que venden sus productos todos los sábados. Y eso mueve las economías, porque capaz que no es el mismo productor el que lo vende, pero es su sobrino o su esposa, o es gente de su propia familia, no tiene que hacer esa negociación de que la mitad o más de la mitad de lo que puedo ganar se lo lleva el revendedor. Y después el público va a pagar 3 veces más lo que en realidad cuesta ese producto. Entonces, es justo para el que compra y justo para el que vende. Que contás, Laura. Ahora, para seguir entendiendo un poco más, estos revendedores que vos mencionás, ¿son personas que simplemente tienen los camiones para el traslado? ¿Son grandes empresas? Sí. ¿Son también otros digamos, pequeños comerciantes? ¿Cómo clasificamos a estos revendedores? ¿Hacia qué los asociamos? Gente que son fleteros, que tienen camiones y transportan los alimentos, o gente que tiene capaz que un pequeño comercio que a la vez distribuye este tipo de verduras para otros comercios, ¿no? Lo mismo pasa con la pesca acá en la costa, que los pescadores no tienen un lugar para ellos vender directamente, no tienen un lugar para faenar y vender directamente el pescado con cámara de frío, porque es algo caro. Entonces, yo, por ejemplo, que vivo acá cerquita del pueblo de pescadores, compro directamente a ellos a pie de barca, se llama, ¿no? Llega la barca y le compras el pescado entero a pie de barca. Pero de ese tipo de venta debe ser menos del 0,5% de cómo venden el pescado. Después viene un camión frigorífico, se le lleva todo el pescado y le paga lo que quiere, porque si no se lo lleva a él, se le pudre. Entonces siempre están dependiendo de eso. Sobre ese tema justamente, ¿qué relación tiene todo esto que nos contás, ir a comprar el pescado a la barca o ir a comprar al distribuidor que quién sabe desde dónde lo trae, con el gusto, con lo que nos gusta? ¿Es posible entrenarnos para reconocer y valorar sabores genuinos, sabores locales, sabores frescos? Es posible, sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo que se llama Talleres del Gusto en las escuelas públicas, porque toda esta nueva generación de gurises viene con unos parámetros de sabor muy diferentes. Todo lo que ellos comen tiene muchísima sal, muchísima grasa y muchísima azúcar. Entonces es muy difícil que puedan apreciar un producto fresco. Entonces lo que hacemos es, bueno, primero tener una huerta en la escuela para ver los procesos de cómo crece un alimento, desde una semilla hasta cosecharlo y cocinarlo. Y en el proceso del crecimiento del alimento lo vamos probando, comiendo un pedacito de cale, un pedacito de
de alguna aromática, sacar las zanahorias recién cosechadas de la tierra, comerlas, hacer una torta de zanahorias, por ejemplo. Digo, toda esa parte es muy importante para crear, primero, consumidores conscientes y que sepan lo que están comiendo, porque es muy fácil que te vendan pollo por liebre si vos no tenés ni idea cuál es el verdadero sabor de la comida fresca. También es muy fácil que te vendan algo si vos no sabés los procesos de producción. Estos gurises saben hasta guardar las semillas. Y guardar las semillas en este sistema donde la semilla es oro, porque las semillas las controlan las grandes empresas, estamos creando pequeños revolucionarios que van a saber cuidar la semilla y regalar la semilla al otro que quiera cosechar o tener un huerto. Lindo, yo creo que es muy importante la educación alimentaria en las escuelas. Sí, sí. Para terminar de entender esta propuesta alternativa que nos contás, este modelo de mercado tal vez más ideal, que está vinculado con las cercanías, también con la variedad de productores, en este modelo de mercado ideal, tal vez un poco provocativo lo que te voy a preguntar, pero ¿entraría, por ejemplo, la importación y exportación de alimentos? Para nuestro país no. ¿O se trataría de producir y consumir local? Uruguay puede producir local y consumir local todo el tiempo, porque tenemos, y Argentina también, por supuesto, porque tenemos todo. Lo que hay que hacer es educar a la gente a comer bien y a conocer lo que come y a cocinar de nuevo, porque la gente no sabe cómo aprovechar los alimentos. Yo ahora estoy trabajando en un mercado asesorando, y lo que estamos haciendo es mandando, aparte de mandar la canasta con los productos de estación, que la gente se acostumbre a que le llegue una canasta diferente por estación, no lo que vos quieras comprar, sino lo que realmente hay. Viene con los tips y las formas de guardar y cómo cocinar y cómo combinar estos productos, estas verduras, porque se ha perdido esa sabiduría, porque se ha dejado de consumir de esta forma. Entonces hay que recomenzar nuevamente con lo que se hacía antes. Ahora es como lo moderno, digamos, aprender a cocinar, a combinar alimentos, a guardar los alimentos para no tener desperdicios, para utilizar las hojas de la remolacha, ponerle las hojas de la zanahoria y no tirarlas a la basura. Muchas gracias, Laura, por este rato con nosotros. La verdad que tenemos todo un desafío por delante de cambio, de transformación, que seguramente si logramos hacerlo nos hará muy bien. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Y ustedes ahí en Argentina tienen a Perla Erro, que es una compañera de Slow Food, que está haciendo lo mismo, pero en Argentina. Y ella sí que tiene mucho trabajo por delante, porque no son 3 millones, son muchísimos más. Es cierto, vamos a hablar con Perla, sí, también un día de esto para seguir profundizando. Un gran abrazo. Bueno, abrazo, nos vemos, suerte. Adiós.